compuestos A más B que me forman una única fase y yo quiero separar a B. Entonces, ¿qué hago? Puedo decir que caliento A y caliento las dos fases, entonces tengo A como un líquido y B como un gas, donde yo lo puedo separar perfectamente por diferencia de densidades, o le puedo agregar, en este último caso, A más B, y le agrego un compuesto C, una fase C, en donde yo después tengo una fase AC más una fase BC. Esto sería el ideal. Esto se llama, por ejemplo, uno de los ejemplos que vamos a ver acá, de tracción líquido-líquido. Esto sería la condición ideal. En realidad yo tengo A con un poco de B y B con un poco de A en C. Vamos a separarlos de esta manera. En realidad, esto inclusive C puede ser menor en masa. Muy bien. Entonces, pues, y si no, cuando la cosa se nos complica, cuando tenemos, por ejemplo, un azeótropo, entonces tenemos que hacer la combinación de las dos cosas. Primero, hacemos una mezcla y después separamos de alguna de estas formas, ya sea que le doy calor o por el contrario que genero la segunda fase produciendo una disminución brusca de la presión para esa temperatura. ¿Por qué? ¿Qué se requiere lograr para la separación? Entonces tenemos que tener un potencial diferente para cada especie y mejorando, ¿cómo podemos mejorar esa condición? Primero, mezclando íntimamente las fases. Y por ejemplo tendríamos todas las mezclas de fases que tenemos: vaporización flash, condensación parcial, destilación extractiva, absorción y extracción líquido-líquido. Y vamos a aplicar la destilación. La destilación o fraccionamiento, en rigor se llamó destilación primero, y podemos ver que hay una etapa que se denomina fraccionamiento y otra que se denomina, que se divide en rectificación y agotamiento. La destilación es la separación de dos componentes basados en la diferencia de volatilidades relativas. Se calienta la mezcla de forma tal de evaporar el componente más liviano o de menor punto de ebullición, para que lo entendamos, y este se condensa después que se separó el líquido. Si se separa el vapor, ese vapor se lleva a otro lugar y ahí se condensa para volverlo a obtener en fase líquida, sin que esté mezclado con el otro. Muy bien. Eso es básicamente el concepto. Una destilación instantánea, gráficamente, yo tengo una carga, una alimentación F, con una concentración Z, y a su vez yo voy a obtener una fase que le llamo destilado, que es vapor, vamos a considerarlo así inicialmente, vapor, con una concentración I de destilado a una determinada temperatura y presión. Y por otro lado voy a tener una fase líquida con una concentración X del componente más liviano siempre X ahí, tengan en cuenta, es la concentración del componente más liviano que vamos a tener en cualquiera de las dos fases. Y lo vamos a representar en la fase vapor y X lo vamos a representar en la fase líquida. Y siempre la misma temperatura y presión. Acá esto es muy sencillo, esto es lo que yo les expliqué en propiedades de mezcla, lo que es la evaporación flash. Nada más que en la evaporación flash, para determinar la curva flash de propiedades de mezcla, nosotros no separábamos los componentes. En cambio aquí yo los separo, porque me interesa mantenerlos separados. No tener una vaporización en equilibrio, sino separarlos. El objetivo mío ya no es estudiar una propiedad, sino separar los componentes. Muy bien. ¿Cómo podemos hacer una evaporación instantánea en condiciones de equilibrio? Básicamente yo puedo tener una instalación muy sencilla. Nada digo el alambique de los buqueros clandestinos, pero tenemos un sistema, un calentador, donde yo ingreso mi carga con una caudal F, una concentración X, vamos a considerar que entre en fase líquida, y una entalpía de entrada H. Y le vamos a llamar F. Acá yo lo tengo todo en fase líquida y le voy a agregar una cantidad de calor. Esta cantidad de calor lo vamos a hacer a través de un horno, como lo que le acaba de explicar el ingeniero Pérez, y después de eso vamos a entrar por una determinada carga térmica. ¿Qué pasa si le entregamos calor? ¿Qué aumenta en el líquido?
La entalpía, bien, ¿y cómo lo vemos nosotros? ¿Cómo lo podemos medir? La temperatura. Bien. Entonces yo entro acá en una condición determinada de presión a la temperatura que entró el líquido. En esas condiciones de presión y de temperatura, yo voy a tener que parte de mi líquido va a estar en condición de vapor. Entonces se me va a desprender una fase de vapor y una fase líquida que va a caer. Esto que yo he dibujado acá vendría a ser un deflector que retiene las gotitas, porque no quiere decir que inmediatamente se separan en forma perfecta el vapor del líquido, sino que en este proceso de irrupción de la corriente líquida dentro de esta cámara de vaporización, vamos a tener un pequeño arrastre de partículas muy pequeñas, microgotitas, que vulgarmente se le dice atomización, pero no son átomos los que tenemos ahí, sino son gotitas muy pequeñas. Entonces me conviene tener un elemento que impida que esas gotitas sean arrastradas por la corriente de vapor y después me contaminen el producto que yo quiero. Esto es una destilación muy sencilla. ¿Y qué es lo que vamos a tener? El vapor que sale puede que a mí me interese como vapor, pero en general me va a interesar tenerlo como líquido, lo cual voy a tener que condensar. Y el líquido, ahí tal como está. Ahora, ¿cómo voy a tener en cuenta estas características? Yo sé que mi fracción que se me va a evaporar la voy a designar con F minúscula. F minúscula va a ser la relación entre el número de moles evaporados o el número de kilos evaporados, depende de cómo esté midiendo, dividido el número total de kilos que yo puse en la alimentación. Entonces, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener, en este caso particular, la salida, un producto que voy a llamar destilado, que en todos los casos lo vamos a simbolizar con la letra D, tanto en inglés como en castellano, por suerte. Mientras que ese destilado va a tener ¿qué caudal máximo? La alimentación que yo tenía multiplicado por la fracción que se evaporó. Y después va a tener una composición I de destilado del componente más liviano, en esa fase destilada, con entalpía H. Esa entalpía H, cuando yo lo condenso, se la resto, le voy a restar a esa entalpía H. En el líquido de fondo voy a tener un producto W que viene de waste, porque normalmente lo que interesaba era esta parte inicialmente, sobre todo en la industria del petróleo. La primera industria del petróleo que se hizo, la primera refinería, veamos la historia. La primera refinería como se hizo la industria del petróleo era que querían obtener gas de alumbrado y queroseno, allá por 1860 y algo en Estados Unidos. Entonces, todo lo que no servía para hacer queroseno o gas de alumbrado se denominaba waste, era el desperdicio. Antiguamente y paradójicamente, acá en Mendoza, hay una pequeña refinería de petróleo. En 1600 por ahí. Resulta que los indígenas, los huarpes, conocían unos manaderos de petróleo en Cacheuta. Como el petróleo de Cacheuta no es el mejor. No es como lo que le explicó el ingeniero Caballero del petróleo Medanito, que es un petróleo estándar de Argentina de una calidad intermedia a buena, sino que teníamos un petróleo muy rico en alquitranes. ¿Qué se hacía? Se hacía esto. Los españoles hacían esto, retenían esto, que era el W, llamado alquitrán, o más que alquitrán, asfaltos, eran asfaltos, porque el alquitrán se saca de la hulla, asfaltos, breas, y eso se cargaba en este caso barriles de madera y se mandaba tanto a Buenos Aires como a Santiago de Chile, en realidad a Valparaíso. ¿Para qué? Era la brea con que calafateaban los barcos, terminalizaban los barcos. Los barcos de madera, acuérdense, las juntas, normalmente no siempre se mantenían estancas. Algunos historiadores hablan de que los primeros barcos que hicieron los egipcios y los galeses, en lugar de clavar las tablas, las ataban con un sistema de sogas hechas de fibras naturales
y cuando se mojaban al hincharse eran bastante estancos. Pero esto después se usaba, se usaba en Chile o en Argentina para reparar los barcos que después de venir de Europa tenían que cruzar el Pacífico, hacían agua por todos lados. Bien, esto acá, ¿y qué decía la crónica histórica? Y esto que teníamos acá arriba era un explosivo muy peligroso, tipo líquido, que no servía para alimentar los cañones y por lo tanto se tiraba en las arenas para evitar desastres. Estamos tirando arena, estamos tirando nafta en el suelo. O sea, desde el punto de vista pueden ver cómo va variando en una forma bastante brusca y grosera las necesidades en función de la destilación. Primero interesaba lo de abajo y después nos interesó lo de arriba y lo de abajo. Bien, volvamos a las ecuaciones. Yo acá tengo que plantear, acuérdense lo que le dijo el ingeniero, caballero, todos tenemos un balance de materia, un balance de energía y unas relaciones de equilibrio. Con esas tres cosas manejamos la separación. Apliquemos un balance de materia global. La alimentación va a ser igual, o sea, el caudal que alimenta va a ser igual al caudal de destilado más el caudal de residuo o el caudal de fondo. A su vez, si yo reemplazo de estas fracciones, yo tengo esta primera ecuación. Para el componente más volátil, vamos a aplicar el balance de masa para el componente más volátil. F por la alimentación del componente más volátil va a ser igual a F mayúscula por F minúscula por la fracción del componente más volátil en la fase de vapor más 1 menos F por la fracción del componente más volátil en la fase líquida. Reordenando, y es D por ID más W por XW. Todo esto, chicos, este PowerPoint yo ya lo he subido a la web, lo pueden bajar de ahí. Lo que no tenemos es buen internet como para que lo vean online. Muy bien. Este primer balance global y el balance para el compuesto más volátil, tenemos que hacer aparte un balance de energía. Ese balance de energía, ¿qué implicaba? Yo tenía mi entalpía de entrada, HF, y le agregaba una cantidad de calor Q. Entonces, ¿qué es lo que ocurría? Esa entalpía, esa cantidad de energía, entre la que entraba más la que yo le agregaba, se iba a distribuir en las corrientes de la siguiente manera. Va a ser el caudal de alimentación por la fracción que se evaporó por la entalpía del destilado, más el caudal de alimentación por lo que no se evaporó, que es 1 menos F, por la entalpía del líquido. O sea que D por HD más L por HD. Combinando todas estas tres ecuaciones, nosotros llegamos a esta condición. L sobre D va a ser igual a menos ID menos XF sobre XF menos XL, que eran ID y F. Y era la concentración del compuesto. Fíjense, la relación que yo voy a tener en función de líquido sobre destilado o waste sobre destilado, también lo podemos aplicar de esa manera. En este caso de W y L es exactamente lo mismo. L sobre D va a ser igual a la relación que yo tengo de la fracción molar, o sea, con la composición del compuesto más volátil en fase líquida, en fase gaseosa, que yo obtengo como producto, menos la fracción del compuesto más volátil en la alimentación, dividido la relación entre la diferencia entre la fracción más volátil del compuesto más volátil, en la alimentación, menos la fracción de dicho compuesto más volátil en el residuo fase líquida que yo puse acá. Reordenando el tema de signos me queda de esa manera. Muy bien. Y si yo meto estos datos y meto la ecuación de calor, la ecuación de entalpía, podemos obtener esta ecuación al final, combinando, haciendo relación L sobre D y combinando 5 y 4, podemos obtener esta ecuación, que es la 6, que